Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos en esta mañana entrar a tu presencia, Señor. Gracias porque con ese sacrificio en la cruz, Señor, tú nos pusiste el puente y nos das entrada a ese trono de la gracia, Señor. Queremos entrar y tener esa intimidad contigo en este día, Señor, leyendo tu palabra y reflexionando en ella, Señor, para poder nosotros aplicarla a nuestras vidas. Te bendecimos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan y hoy vamos a leer el último capítulo, que es el capítulo número 21. Epílogo. Jesús se aparece a 7 discípulos. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Ese es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». «No», contestaron ellos. Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: «¿Me quieres?». Le contestó: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo: «Entonces alimenta mis ovejas». «Te digo la verdad, cuando eras joven podrías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde quieras ir». Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: «Sígueme». Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: «Señor, ¿quién va a traicionarte?». Pedro le preguntó a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con él?». Jesús contestó: «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme». Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Por eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo: «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo?». Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro.
y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Bueno, este es el final del capítulo 21 y el último capítulo del libro de Juan. Ya con este capítulo culminamos el Evangelio de Juan y mañana vamos a empezar el libro de Hechos. Pero mire que lo más bonito es cómo el Señor en este último capítulo nos habla acerca de la restauración que el Señor hizo con los apóstoles. Él ya se había presentado con ellos, pero en este momento Juan y Pedro, los pescadores, se fueron a pescar, se fueron otra vez a hacer lo que ellos hacían antes. Y mire cómo es de fácil. Ellos tenían un llamado, estuvieron 3 años con el Señor. Y mire cómo es de fácil volver, regresar a lo que uno era antes. Ellos, al ver la muerte del Señor, al ver la crucifixión, pero al ver también la resurrección, ellos estaban desubicados. Por eso es que el Señor tiene misericordia y se les presenta muchas veces. Nosotros hemos visto al Cristo resucitado. Tenemos que tener un encuentro con Dios resucitado, porque si no tenemos ese encuentro, nosotros no vamos a saber qué hacer. Nosotros, los que conocemos de Dios, hemos visto a Jesús también, así como el mismo Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Señor. Yo creo que nosotros también hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado, el Jesús que nos ama, que nos brinda la mano, que nos da aliento, que nos da nuevas oportunidades para seguir adelante. Ese Jesús que ha transformado nuestra vida, que estaba antes en muerte, que estaba en lo más bajo. En el caso mío estaba en el lodo, estaba en el fango, en lo más bajo. Y de ahí me rescata ese Jesús resucitado y me saca de esa vida y me da una vida nueva, una vida en abundancia. De pronto no con dinero como la gente lo piensa, pero sí una vida en abundancia, en las relaciones con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, en la vida que tengo ahora, que verdaderamente no se compra con ningún dinero. Y ese es el Cristo resucitado que ha venido a darnos nueva vida. Entonces, como veníamos diciendo, ellos se fueron. Pedro dijo: me voy a pescar, y los otros también, porque como que no sabían qué hacer. Pero después de haber pescado toda la noche, no agarraron nada. Y al amanecer, cuando ya estaban yendo para la playa, Jesús se les apareció otra vez a ellos y les preguntó que si habían pescado algo, y ellos dijeron que no. Si recordamos, cuando el Señor llamó a Pedro a que fuera pescador de hombres, fue precisamente en una situación similar. Pedro había estado pescando toda la noche, no había agarrado nada, y el Señor le dijo: lanza otra vez las redes. Y Pedro le había dicho al Señor que no, porque toda la noche habían pescado y pues, o sea, él era pescador. Pero más sin embargo, al ver su mirada, al ver la convicción de Jesús, al ver que quién era el que le decía, dice: bueno, en tu nombre voy a echar otra vez las redes. Y ellos echaron las redes y tuvieron muchos peces que agarraron ese día. Entonces, este episodio vuelve y se repite ahora, porque es como un volver a renacer. Es como Pedro volvió otra vez a la pesca, otra vez volvió a tener fracaso pescando toda la noche, y el Señor lo llama y le dice, cuando él le dice que no ha pescado nada, entonces le dice: tira las redes a la derecha. Y ellos lo hacen y salieron muchos peces, inclusive los cuentan, dicen que 153 peces grandes, y las barcas inclusive no podían del peso que tenían estos peces. Y mire que Juan reconoce que es el Señor, y Pedro inmediatamente se pone su túnica, porque de pronto estaba en interiores pescando, y se tira y se va directamente a la playa. El Señor les prepara un desayuno. Mire cómo es de bello el Señor, les sirve a sus apóstoles, porque la intención del Señor era restaurarlos y darles una dirección, era decirles a ellos: hey, no se vayan por ahí, porque no vuelvan al pasado, ya ustedes conocieron la verdad. Yo vine
morí por ustedes y ahora resucité. Ahora necesitamos empezar la iglesia y aquí es donde empieza la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene 2000 años porque el mismo Cristo fue el que vino a fundar su propia iglesia. Aquí esta iglesia no la ha fundado absolutamente nadie, sino Cristo mismo fue el que la funda y lo que hace es que primeramente recordemos que Pedro había negado al Señor 3 veces y después de desayunar le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. En la lengua griega el amor no es como nosotros. Nosotros en el amor, siempre que hablamos de amor, de pronto lo generalizamos. Entonces, así como yo amo a mi esposa, amo a Dios, como yo amo a Dios, amo a mi mamá, como amo a mi mamá, de pronto amo los frijoles, como amo los frijoles, amo a mis hijas, como amo a mi perrito, amo todo. O sea, es un compendio muy general, pero en el griego es diferente. En el griego lo separan y es un amor filios, un amor ágape y un amor eros. El eros es el amor que hay entre la relación de esposos, el filios es entre familia y el ágape es un amor incondicional, que es el amor de Dios, ese amor que Él tiene por nosotros, de entregarse en una cruz, de perdonar a los que lo crucifican y orar por ellos, interceder por ellos. Ese es el amor ágape. Y cuando Él le pregunta por primera vez, le está preguntando el Señor a Pedro, Pedro, ¿tú me agapes? Y Pedro le dice, sí, yo te filio. La segunda vez le dice el Señor, Pedro, ¿tú me agapes? ¿Tú me amas? Y dice Pedro, sí, yo te filio otra vez. Entonces ya por tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿tú me filias? O sea, que le dice, ¿tú me quieres? Porque al principio era, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, sí, yo te quiero. O sea, porque entre amar y querer hay una diferencia. El querer es un amor más bien interesado, depende de mí, de las circunstancias y de las personas. El ágape es un amor incondicional y eso es lo que el Señor le estaba pidiendo. Cuando Él le dijo que tú lo sabes todo, entonces Él le dijo el Señor, entonces apacienta mis ovejas. Ese es el mandato que le da el Señor, porque cuando nosotros verdaderamente amamos al Señor, cuando verdaderamente tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado, nosotros empezamos a dar nuestra vida para que otras personas conozcan al Señor. Incluso muchas veces esas personas nos pagan mal, de pronto salen bravos con nosotros, nos hacen desplantes y muchas veces hasta salen hablando mal de uno, pero ¿sabe qué? Nosotros empezamos a tener el amor ágape, que es el amor de Dios, y empezamos a llevar la palabra de Dios para que las personas que aún no lo conocen puedan conocer al Señor. Y eso es algo que nosotros vamos, en la medida que vamos conociendo al Señor, que vamos conociendo su palabra, en la medida que nosotros nos vamos entregando más a Dios, empezamos a untarnos, a impregnarnos de ese amor ágape, porque Dios es amor. Nosotros tenemos un amor natural, un amor físico, que es el amor filios, y en el amor filios es como nosotros llegamos a la iglesia, porque nosotros cuando llegamos a la iglesia nosotros amamos a nuestra familia, a las personas más cercanas, pero básicamente a nosotros mismos, en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Es algo egoísta porque hoy es por mi bienestar, porque hoy es por el favor que Dios me dé a mí para que me arregle el matrimonio, las finanzas o las cosas que de pronto uno anhela en ese momento, me dé el carro, me dé el trabajo, en fin. Muchas situaciones que uno quiere para uno mismo, porque ese es el amor filio, es un amor que es básicamente para mí, para el bienestar de mi familia. Pero en la medida que nos vamos metiendo con el Señor, nos vamos involucrando más con Él, empieza el Señor a darnos de ese amor ágape que Él tiene para nosotros, ese amor ágape que va a la cruz por nosotros sin esperar nada a cambio, ese amor ágape que solamente lo entiende Dios, o lo entiende de pronto una madre que da su vida por sus hijos. Ese amor ágape desinteresado empieza a darnos a nosotros y nosotros empezamos a manifestar ese amor ágape, pero se manifiesta básicamente es en el amor que tengamos desinteresado por los demás y empezamos a dar la vida por los demás, por las personas que ni siquiera conocemos. Damos nuestra vida, damos nuestro tiempo para ayudarles a estas personas que de pronto
ni siquiera están interesados en nosotros o que de pronto muchas veces hasta nos usan para de pronto alguna necesidad que ellos tienen, pero uno sabe, pero sigue dándole amor, pero es porque Dios está en nosotros. En la medida que nos metamos más con Dios, vamos a llenarnos más de ese amor ágape, y es el amor que Dios le está pidiendo a Pedro para que él apaciente sus ovejas. Después, a lo último, el Señor empieza a hablar en este capítulo de que Juan es un testigo ocular, y todo esto se escribió precisamente para que todos conocieran que Jesucristo es Dios y que Él es el Mesías. Así que con esto terminamos este maravilloso libro. Qué bendición de libro, qué bendición este Juan, que era los hijos del trueno, que lo habían llamado en un principio. Mire en lo que se transforma, porque de los libros que más amor manifiestan, para mí personalmente, es este libro de Juan. Así que vamos a orar en esta mañana para que ya mañana empecemos otro nuevo libro, y le demos gracias a Dios por esta maravillosa escritura que nos dejó por medio del apóstol Juan. Así que oremos. Amoroso Dios, te damos gracias. Gracias por este libro tan hermoso que tú nos has dejado, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad, Señor, que con este capítulo, con este libro, Señor, que tú nos dejas, nos muestras de tu amor, Señor. Nos revelas de que tú eres Dios, de que tú, Padre Santo, nos llenas de tanta bondad y de tanto amor, Señor, que solo un Dios tan bello como tú puede dar. Te pido, Padre Santo, que nos bendigas a cada uno de los oyentes, Señor. Que cada día más, Señor, tengamos ese amor ágape, Señor, para poder amar a todas las personas con ese amor que tú tienes, Señor. Danos de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor para poder brindar amor a las personas que aún no te conocen, Señor. A nuestras familias, a nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Y a toda persona que se cruce por nuestro lado, Dios. Te doy gracias, papito lindo, porque a medida que te conocemos, Señor, y que entramos más a tu presencia, podemos llenarnos de ese amor, Señor, para poder inclusive amar a nuestros enemigos. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor, y te ruego de todo corazón que nos bendigas el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.